Saludos, qué bueno encontrarnos aquí con Doris Venturini. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a las artes. Hoy vamos a tener un encuentro con Caterina Cardoso. Ella es actriz, productora, está en este momento en Madrid. Tienen una iniciativa excelente con otras artistas venezolanas. Vamos a conocer en detalle de esta propuesta. Así que vámonos ya a la entrevista. Bueno, como les había comentado, vamos a conversar el día de hoy con Caterina Cardoso. Ella es actriz, productora venezolana, con una experiencia migratoria que ya también nos la va a compartir. Pero quiero iniciar, Caterina, primero que nada, te saludo y valoro tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Doris, un placer saludarte y tener este encuentro entre, bueno, entre dos mujeres, además paisanas, y compartir temas que nos tocan y que nos interesan, pues. Es así. Caterina, vi el primer capítulo de la serie que estás haciendo, Desoladas. Ese monólogo me encantó. Sé que es un trabajo difícil porque el trabajo del monólogo como expresión no tienes ningún otro personaje en el cual apoyarte y para lograr captar la atención del público, pues bueno, hay que trabajarlo muy bien. Voy a Así empezar es, primero por ese trabajo como el monólogo y después nos vamos a la serie. perfecto. ¿Cómo te preparas para ese monólogo? Cuéntanos, nosotros que no sabemos de actuación, ¿cómo es esa preparación? Sí, fíjate, a mí el tema del encierro, eso vino a raíz de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, de un poco el encierro impuesto, ¿no? Desde afuera. Pero yo creo que en general el ser humano tiene como su propio encierro también, ¿no? Y me interesó como explorar, por supuesto, desde el punto de vista femenino, porque soy actriz, mujer, creadora, desde mi punto de vista un poco cómo son esos encierros que tienen que ver con la mujer, ¿no? Los que son impuestos y los que son, digamos, naturales, vienen como con nuestra naturaleza femenina también, ¿no? Y el caso de este primer caso de la serie Desoladas, que es un poco así como nos sentimos eh, en el mundo, ¿no? Un poco como abandonadas a veces, desoladas, como que no encontramos nuestro espacio o nuestro lugar en el mundo que estemos viviendo, ¿no? Entonces, Incomprendidas también. incomprendida, sí. Y sin, desde el punto de vista no de como víctima, ¿no? Porque Ujú. eso pudiera verse un poco como que pobrecitas y disminuirnos más. Yo creo que tiene que ver a veces puedes estar rodeado incluso de mucha gente, pero sientes esa desolación. Entonces, ¿cómo trabajar un poco esas desolaciones del alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor, como te digo, puedes estar rodeada de cosas, de trabajos, de gente, y sin embargo, seguirte sintiendo desolada socialmente, espiritualmente, emocionalmente, ¿no? Entonces arranqué con este tema que tiene que ver con la prisión. Obviamente es un tema social porque la prisión cuando eres presa, por cualquier razón que sea, obviamente es justificada o no, bueno, es una situación muy difícil sobre todo para la mujer, ¿no? Porque la mujer tiene vínculos afectivos muy particulares como es los padres, los hijos, más que el hombre, ¿no? Entonces, por supuesto, el encierro afecta más de alguna manera cuando no tienes esos afectos cerca. Entonces, a mí el tema de una mujer presa siempre me ha llamado mucho la atención porque sobre todo quise enmarcarlo dentro de la situación venezolana específicamente y sobre todo de las presas políticas venezolanas, que más desolación que esa creo que es difícil Claro, encontrar, ¿no? porque además no deberían estar allí, ¿no? Es injusta. Sí, 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 sobre todo por eso y por las condiciones de país que estamos viviendo en Venezuela, porque no solamente que estás privado de la libertad cuando estás en la calle, porque en un país donde no existe la libertad ni de expresión, ni la libertad de tener o sea, digamos, donde se violan la mayor cantidad de derechos humanos posibles, entonces es muy difícil además estar encerrado y no tener los servicios básicos y además la libertad, que es lo más sagrado del ser humano, ¿no? Y sobre todo por disentir, por pensar diferente a quien nos gobierna, ¿no? Políticamente hablando. Entonces es una situación de desolación absoluta para una mujer que esté presa políticamente y en la actualidad hay 35 mujeres presas políticas en Venezuela. Esta serie, ¿qué más trae? ¿Cómo
¿Con qué frecuencia la vas a presentar? ¿Cómo la podemos esperar? ¿Qué otros temas trae de mujeres desoladas? Sí, fíjate, en principio mi proyecto arrancó porque, como te digo, me interesa mucho ese tema de desolación y de la desolación interna y externa, ¿no? La que no depende de uno y la que sí depende de uno. Y quería hacerlo semanalmente, era el principio del proyecto, pero requiere una cantidad de esfuerzo técnico, emocional y artístico para hacer un trabajo final que sea, digamos, lo que uno espera, ¿no? Entonces lo voy a hacer cada 15 días, un martes sí, un martes no. Y además del monólogo, que como dices tú, digamos, artísticamente es una aproximación difícil porque uno está acostumbrado a la réplica del actor, a tener siempre un actor a quien uno le echa el cuento, por decirlo de alguna forma. Y al estar solo, tiene uno que encontrar como actor justificaciones de que le estás hablando a alguien o que estás echando el cuento a alguien, ¿no? Entonces a veces es difícil ese formato del monólogo para el actor. Entonces, en principio, este ciclo se inició con las presas políticas. La idea después, el próximo, que sería el martes, ahorita no tengo la fecha a la mano, pero no es este martes 20, sí, el martes este que viene, el 23, ¿no? Martes, exacto, martes 23. El 23 va a ser sobre las adicciones afectivas que muchas veces nos hacen prisioneras bueno, de nuestros propios afectos. Entonces, lo interesante de estos monólogos es, bueno, digamos, yo utilizo la excusa de hacer un monólogo porque es mi recurso como actriz, pero más allá de eso es como que la gente tome conciencia de distintos aspectos de la vida de la mujer a nivel social y emocional, y también tener como un especialista el día que presento el monólogo Ajá. para que hable sobre el tema. En el caso de las presas políticas tuve una abogada del foro penal, en el caso de las adicciones afectivas voy a tener una psicólogo y terapeuta especialista en el área de adicciones afectivas, y de manera tal que al público que nos escuche o a quienes tenga la oportunidad de Doblemente llegarles, enriquecedor, doblemente enriquecedor. exacto. Bueno, Y además de eso, también siempre quisiera dejar un mensaje como que de qué manera nosotros podemos ayudar y aportar a esa comunidad que tiene, digamos, ese problema. En el caso de las presas políticas, a lo mejor ayudar a través del foro penal o de fundaciones que ayudan a la no violación de los derechos humanos. En el caso de las adicciones afectivas, cómo un poco salir de eso, porque algún momento todos hemos estado atrapados en eso. Y un poco que sea hacia esa orientación, ¿no? qué bueno, qué bueno. Me dijiste que habías adelantado dos temas más, si nos puedes dar alguna. Sí, por supuesto. Sí, la idea es hacerlo durante mucho tiempo, más allá de la cuarentena, porque obviamente para los actores nunca este medio virtual sustituirá el teatro real y el teatro en vivo, donde tiene la respuesta del público inmediato. Pero bueno, creo que es un formato, cualquiera que sea que estemos usando ahorita los del medio artístico para comunicarnos, es nuestra necesidad de llegar al mensaje, de mostrar nuestro arte, ¿no? En este primer ciclo de 4 monólogos, el tercero tiene que ver con el alcoholismo, que también pudiera ser como una adicción, pero ya no afectiva, sino bueno, ¿qué es lo que nos lleva a eso? A veces recuerdo haber hecho una obra en Venezuela que tiene que ver con eso que se llamaba Días de Vino y Rosas, un poco como a veces llegamos a esas situaciones sin saber y sin querer y cómo poder salir de eso un poco, ¿no? Sí. Está ese tema del alcoholismo en la mujer y también un tema que bueno, a mí y a muchísimos venezolanos, latinoamericanos, y bueno, en realidad yo creo que nos toca a nivel universal a todos, es la migración. ¿Qué O nos pasa cuando migramos, ¿no? Cuando emigramos de nuestro hogar, de nuestro país, que es nuestro hogar, ¿no? Y todo lo que hemos vivido como mujeres, como ciudadanas, al tener que empezar una vida nueva en otro país, en otro lugar que no es el tuyo durante, sobre todo cuando emigras ya adulto, ¿no? Porque para un niño quizás al principio es difícil, pero después terminan siendo parte de esa nueva ciudad, de ese nuevo país, pero para un adulto a veces se hace más complicado la migración. sí, y hay dos cosas que quiero retomar de nuestra conversación. La primera, ¿tú crees, hablaste de que este formato puede quedarse más allá de la cuarentena? ¿Tú crees que esta situación mundial, este conocer estas redes sociales,
yo empecé este ciclo de entrevistas también en cuarentena y me ha encantado porque me comunico con gente de todo el mundo y ha Claro, sido claro. muy enriquecedor. Creo que no lo voy a dejar. Independientemente que tú vuelvas a tus salas, independientemente que vuelvas a tus tablas, vas a seguir con este proyecto porque ya ahora las redes no se van a poder abandonar. Eso lo han concientizado. Sí, sí, yo creo que si bien estamos un poco el otro, no me recuerdo cómo es el término que se utiliza ahorita cuando estás como infosaturado, que tienes como demasiada información y demasiado contenido que ver o que, digamos, explorar en el medio online. Yo creo que incluso en el teatro, cuando ya volvamos a la normalidad de ir a un teatro, de ver el teatro en vivo, o conciertos o cualquier digamos, manifestación artística, yo creo que tiene que seguir existiendo las dos, porque va a seguir habiendo un temor en todos nosotros bueno, ¿qué va a pasar con este virus? Si realmente se va a erradicar, si estamos realmente protegidos yendo a un sitio cerrado con tanta gente. Entonces yo creo que tanto como productora como actriz, creo que el formato, tanto online como, o sea, tanto virtual como presencial, tiene que mantenerse en paralelo. Yo creo que esto, como dicen, llegó para quedarse y bueno, menos mal que nos ha permitido la cuarentena y el encierro, yo creo que hasta ser más creativos e inventarnos de qué manera podemos atraer al público a través del formato online sin dejar a un lado el otro, el presencial, porque ese siempre va a existir y siempre va a permanecer. Ahorita está un poco, tú sabes, en pausa, pero eventualmente va a seguir. Claro, las sensaciones tanto del público como del actor en presencial no tiene comparación. Pero tú has tenido, además de estos monólogos, has tenido otras experiencias de teatro en cuarentena que has hecho con tus colegas venezolanas y que han quedado también Así es. fabulosas. Cuéntanos de esa experiencia de teatro en cuarentena, teatro virtual. Sí, bueno, a raíz de todo este encierro, nosotras, tengo una socia en Venezuela, que es Noelia Arteaga, tengo otro socio en México en producción, otra aquí en Madrid, total que ahorita todo esto nos ha llevado a estar globalizados artísticamente, ¿no? Y bueno, se nos planteó la oportunidad de hacer teatro a través de esta plataforma, de la plataforma de Zoom, y nos parecía que era algo, pero ¿cómo vamos a hacer teatro? Una persona en Venezuela, otra en Madrid, otra en Maracay. ¿Cómo vamos a hacer teatro por un celular? Porque imagínate tú, saltar de un escenario a un celular es como difícil de concebir, ¿no? El Pero proceso. bueno, decidimos lanzarnos a esta aventura, digamos, acompañadas de unas emprendedoras en Maracay que fueron como que las que nos propusieron, bueno, ¿qué tal si hacemos esto, no? Y bueno, al inicio de mayo, el 1 de mayo, estrenamos una obra que escribí, o sea, digamos, todo el proceso fue casi que de 3 semanas entre la escritura de la obra, el ensayo, la producción, la convocatoria al público. La obra se llama Confesiones de Mujeres en Cuarentena y es un poco las experiencias que teníamos las mujeres en esta cuarentena, lo que nos había pasado con nuestras parejas, con la familia, con las tareas de los niños, en fin. Y bueno, es una comedia muy divertida, hicimos 2 funciones y tuvimos una respuesta del público realmente que nos sorprendió. Ya ayer justo tuvimos la cuarta función, no de nuestra obra, sino de otra obra de Sandro Villanueva, Todo empieza a los 40, y ya hemos hecho 4 obras y la convocatoria y la respuesta del público ha sido increíble. Si sumamos el público de ayer, ya tenemos casi 1000 personas que han asistido, que se multiplican a su vez por la cantidad de espectadores, porque si bien hay una sola conexión, una persona compra su boleto electrónico, puede tener 3 personas en la casa y las 3 personas ven la obra, ¿no? Entonces esa Claro. es la cantidad de espectadores, se multiplica. Cuéntanos tu historia migratoria. Sí, fíjate, yo vengo de una familia que, digamos, no ha migrado, pero cuando yo era niña y joven, el trabajo de mi papá tuvimos que vivir en distintos sitios, pero siempre eran 2 años, 1 año, y regresábamos siempre al lugar de origen, que era Caracas, mi ciudad natal. Y bueno, digamos, estaba un poco acostumbrada a los movimientos dentro de mi familia. Ya después que me hice adulta, me casé, tuve hijos, sí estuve todo el tiempo en Venezuela, excepto 1 año que me fui del país, etcétera, ¿no? Pero como cosas muy puntuales. Para nosotros, yo entendía la migración como que tú vas, aprendes, vas bien sea a estudiar, bien sea a una experiencia muy puntual de trabajo, pero siempre regresabas a tu lugar de origen, a tu ciudad, a tu país. ¿Qué pasó? Bueno, yo tuve la experiencia de que me salí en un proyecto de Telemundo, en El Señor de los Cielos, una serie
en la que, bueno, quedé seleccionada la serie se iba a grabar en México. Mi idea, como siempre, al entrar y salir era, bueno, yo me voy a México, de hecho me fui sola y regreso a mi país, donde están mis hijos, mi familia. Pero bueno, justo me fui en un año, en el 2017, cuando estaba uno de los picos, de los tantos picos de crisis que ha habido en Venezuela, y bueno, al darme cuenta que las posibilidades de mis hijos se iban cada vez reduciendo más, la crisis del país iba cada vez más en detrimento de todos los ciudadanos, dije, bueno, mira, yo tengo la oportunidad de quedarme, yo voy a, como dicen, a quemar las arcas y me vengo para México, me traigo a mis hijos. Y con todo el dolor de mi alma, bueno, decidimos ya emigrar a México y digo con todo el dolor porque es como cuando a ti te sacan de tu hogar y tú no te quieres ir, o Te cuando arrancan de es tus raíces. sí, te arranca de tus raíces, cuando tú, no sé, dices, amas a alguien o a algo y te dicen: "No, es que te tienes que ir, no, ya aquí no funcionas, o ya aquí no puedes estar", o te sacan a patadas prácticamente, que no fue el caso literal, Ujú, porque, digamos, yo me sentía también en mi país, pero lamentablemente sientes que llega un momento en que tienes que, o sea, si tienes la oportunidad, tienes que tomarla, de salir, porque es como que, bueno, la vida que me queda activa, ¿qué voy a hacer aquí? claro. Y bueno, dejando a mis padres, dejando ya parte de mi familia ya estaba afuera, viven en los Estados Unidos, bueno, viven en todas partes del mundo, porque ya uno tiene que contar cuántos te quedan en Venezuela, ¿no? Suele ser. Y ha sido muy, muy duro. Al principio, bueno, sí, uno se encuentra con paisanos, gente muy querida, la gente en México es muy cariñosa, muy receptiva, pero siempre es como estar visitando un amigo en su casa que te hacen el favor, digamos, te tratan bien, pero no es tu casa, Ujú, ¿entiendes? Tú dices, bueno, gracias por todo, pero no termina siendo tu casa. Entonces, bueno, uno trata de convertir todo ese espacio donde está como suyo, pero siempre hay ese vacío, esa nostalgia, ¿no? De no estar en tu hogar, en tu país. Y sobre todo que tú dices, ¿cuándo voy a volver? ¿O volveré? ¿No volveré? Esas preguntas constantes que nos hacemos. Los hijos ya entran en otra cultura, en otra dinámica que se les hace muy difícil volver atrás, ¿no? sí. Y fíjate que qué diferente, nosotros como venezolanos compartimos tanto con italianos, portugueses, colombianos, con un montón de nacionalidades, pero tú sabías, y al hablar con ellos, que ellos en algún momento estaban haciendo su plan de retorno y Sí, sí. iban, migraban, era trabajar, tener dinero y tenían un plan de retorno. Estoy viendo con dolor que los venezolanos no tenemos plan de retorno. Qué cosa, ¿no? Sí, no, y sobre todo que tú dices, bueno, ahorita yo estoy en España, estuve en México, ya creo que me voy a quedar aquí en España y probablemente mis hijos se queden en México porque ya están grandes, ya son adultos. Pero, y bueno, ya cada quien va tomando sus decisiones, pero hay una cantidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, que tú dices, ¿de qué manera, por ejemplo, cuando yo tenga nietos, o sea, mis nietos van a saber, o sea, a lo mejor por referencia, sí, mi abuela era venezolana, mi papá es venezolano, pero más allá de dónde naciste tú, de tu nacionalidad, es las tradiciones, la cultura, el compartir, la familia, que ya al no hacerse en el espacio físico, en la geografía donde estés, ya se van perdiendo. Entonces, eso es lo que a mí particularmente me duele mucho, Claro. que las generaciones que vienen vayan perdiendo eso. Y sobre todo lo que dices tú, no tener un plan de regreso, porque o sea, yo estoy segura que nuestro país va a ser un país libre y cada día estamos contando los días para que eso se dé y vamos a ir hacia allá, pero son muchos años, es mucho tiempo, hay mucho que reconstruir todavía y yo creo que depende mucho de los que estamos afuera y de los que están adentro también. O sea, todos tenemos que reconstruir nuestro país. Eventualmente a mí me encantaría volver a mi país y seguir dando todo lo que pueda dar para esa reconstrucción, pero siempre queda como la duda, ¿no? Porque cada vez que uno se muda implica una inversión, implica un desgaste emocional, económico y físico muy fuerte, sobre todo cuando ya uno ha dejado todo y tendrías que otra vez empezar de cero en tu propio país. Sí, es duro. Mira, Caterina, para finalizar, quiero que nos cuentes el personaje que más te ha marcado en tu carrera profesional. Sí, mira, fíjate que yo he sido una actriz que, bueno, he pasado como por todos los formatos de actuación, como he hecho cine, he hecho televisión, he hecho teatro, he hecho hasta stand-up comedy, de todo, he dado clases de actuación.
pero siempre me quedo con lo que más me apasiona, que es el teatro, porque siento que es como que ese hogar del que hablamos, ese hogar del actor, donde el actor se forma, donde el actor crece, donde tienes esa respuesta directa del público. Y una de las cosas y de las experiencias más bonitas que he tenido en teatro es que yo hice una obra que tiene que ver con un poco esto que estamos hablando, que también me gustaría tocar ese tema en los monólogos, que tiene que ver cuando una mujer decide en la edad adulta evolucionar y seguir adelante y seguir estudiando porque no tuvo la oportunidad de Reinventarse. reinventarse y tener la oportunidad de adulta de decir, bueno, sí, voy a estudiar en la universidad, aunque no pude estudiar de joven, pero voy a hacerlo ahorita. Mira, sí, voy a echar para adelante, voy a dejar este matrimonio porque ya no me funciona y me voy a atrever. Ese tipo de decisiones que a veces cuesta tomar y cuando las tomas sientes que te liberas. Bueno, eso lo tenía una obra que yo hice con el primer actor en Venezuela, Alejo Felipe. Esa obra es basada en una película que se llama Educating Rita o Educando a Rita, que hizo Michael Caine y Julia, Julia Walters, perdón. Ok. Es una película ¿cómo se llama? Willie Russell, que es un inglés, es una película inglesa, pero que habla un poco de esa evolución de una mujer y del encuentro con su profesor. Es un poco como Pigmalión, pues. Ajá. Entonces, esa obra a mí me marcó realmente. La obra gustó tanto, la tuve 6 meses en cartelera, dirigida por Moisés Guevara, con música de Enrique Bravo, bueno, una escenografía espectacular, de Fernando Calzadilla, bueno, un equipo de trabajo maravilloso, que yo a veces estaba en un centro comercial en Caracas y me decía, tú eres Rita, imagínate, algo que normalmente pasa en televisión, Claro. que a los actores los reconocen, tú eres de tal novela o de tal, a mí me llegaron a parar y muchachos jóvenes, gente joven, hola Rita, ¿cómo estás? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo decía, esto sí es increíble, cuando alguien te reconoce en la calle por un personaje de teatro y no de televisión, ya tú dices, ya soy una actriz consagrada, porque para mí el teatro es, como te digo, la cuna del actor. Y esa es una obra que si tienes la oportunidad de leerla o de ver la película, vale la pena, porque es un crecimiento humano muy, muy bonito. Mira, sabes que hay algo que me gustó mucho cuando estábamos conversando previo a la entrevista, y es que tu esposo es el que te hace la cámara en Desolada. Sí. Me encanta ese apoyo, porque a mí mi hija me ha ayudado a editar y me ha Ay, ayudado qué mucho, bella. mi hija tiene 14 años, entonces todo esto ha sido como un reencuentro familiar y ha sido Sí. amor, ha sido amor, de verdad que estos contactos vienen de la esencia del amor. Quiero que me des esos detalles. Él también te dirige. Sí, sí, fíjate, Enrique Bravo, él es un músico, artista, guitarrista, compositor, pianista, bueno, de verdad que yo, escritor también, entonces es como que, bueno, fue la dupla perfecta para hacer nuestro, digamos, nuestro trabajo artístico, nosotros nos apoyamos muchísimo Qué lindo. y eso que tú dices es tan bonito, que esta cuarentena nos ha llevado hasta incluso con nuestra propia familia, que estamos ahí, a veces convivimos con nuestra familia pero no valoramos lo que tenemos pero cuando ya lo tienes el día a día, las 24 horas del día, dices, oye, qué importante es tener un hijo, una hija, un hermano, una mamá, un papá que te hacen una cámara, sobre todo para los que estamos en este medio, que todos se han vuelto un estudio de televisión donde todos hacen el rol de camarógrafos, iluminadores, escritores. Entonces, nosotros siempre hemos armado un equipo, digamos, muy, muy sólido y nos hemos dado mutuamente apoyo en todo. O sea, él es guitarrista clásico, yo lo he producido sus conciertos junto con Luis Quintero, él me apoya en todo lo que tiene que ver con mi trabajo actoral, hace casi siempre la música de mis obras, y así vamos, apoyándonos y dándonos la mano y sobre todo ahorita en esta cuarentena, bueno, estamos nosotros dos solos y uno tiene que apoyarse con la familia, sobre todo, que es como el centro de tu vida, ¿no? Es la columna vertebral de la vida de todos. Sí, qué lindo. Ay, Caterina, de verdad agradezco este tiempo que nos has dedicado. Celebro tus éxitos y bueno, el próximo 23 vamos a estar pendientes de la segunda entrega de Desolada y bueno, aquí tienes una seguidora más de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Doris, de verdad, un placer. Te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio. Bueno, para más allá de dar a conocer mi trabajo, creo que lo que yo conversaba el otro día con un amigo, que uno como artista también tiene que ir más allá de uno mismo, del ego y todo eso, que es lo natural, pero dejar uno dice, bueno, dejar esa huella, dejar ese trabajo que uno hace, sobre todo si puedes darle luz o iluminar a alguien
en un proceso difícil en el que estén, o hacer a la gente tomar conciencia sobre situaciones difíciles, sobre todo de violación de derechos humanos, de cuando es difícil que... Entonces, es una forma de visibilizar un problema a través del arte. En este caso, a través de la actuación, yo hago monólogos, no es porque sea el formato que más me guste, sino que es el que puedo, ahorita en este momento creo que es el que le puedo sacar más provecho y más potencial en esta cuarentena para comunicar ese mensaje que quiero dar a la gente y ese vehículo para transformar de alguna manera esas situaciones de injusticia que hay en el mundo. Qué bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Doris. Éxito con tu programa, que sé que te va a ir muy bien. Amén. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y en nuestro segmento Voces de la Diáspora, hoy vamos a escuchar la historia de Carlos Octavio Sánchez. Hola Doris, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, de aquí me puedes ver en Perú, vivo en Lima. Estoy radicado de hace casi 3 años acá. Como puedes ver, ya está comenzando el invierno y fíjate que el cielo es totalmente gris, que es una cosa característica de acá. Igual a uno le hace falta siempre su cielo venezolano azul con bastante nube. Pero bueno, aquí me han acogido muy bien. Bueno, yo llegué acá a Perú el 10 de enero del 2018 y bueno, gracias a Dios, a diferencia de algunos compatriotas, yo llegué ya con trabajo colocado de Venezuela. Yo llegué a trabajar en un hotel, como siempre, a pesar de que soy periodista, siempre me gustó hacer parrilla. Y bueno, trabajé en el hotel en una cocina que estaba afuera, en el área de la piscina. Y bueno, yo era el que hacía todo lo que es la parrilla. Bueno, y aprendí el estilo peruano. Que he aprendido en esta migración a ser más prudente, a ser más calmado y a tener fe. Que todo el mundo siempre, si luchas, consigues lo que quieres. Y siempre avanzar, avanzar, avanzar. Avanzar rápido, pero prudente. Y ya he convertido este país en mi país de adopción. Ya tengo grandes amigos, ya tengo familia. Y bueno, ¿qué me gusta de acá? El clima. Siempre extrañando el suelo del cual tú vienes y esperas volver. Nos ha tocado duro, pero aquí estamos saliendo adelante. Miles de venezolanos se encuentran acá en Perú trabajando y ahora con la pandemia pues mucho más. Lo que más me gusta de acá es la historia, sobre todo la historia precolonial, la historia de los incas. Por todos lados hay pedazos aquí en la misma Lima de pirámides y culturas, que no solo la incaica. Cerquita tengo el privilegio de tener la casa de los Tres Libertadores, la casa que era de San Martín, que se la otorgó a Simón Bolívar, y ahí fue donde hicieron la gran reunión de los Tres Libertadores: Bolívar, San Martín y Sucre, 2 de ellos venezolanos. Bueno, Dori, espero conversar contigo y nos hagamos algunas preguntas y algunas consultas y intercambiemos un poco de experiencias. Saludos. Agradecida inmensamente con ustedes por el respaldo que me han dado durante todas estas semanas, que me hacen comprometerme con llevarle más temas de interés. Recuerden suscribirse, dejarme sus likes y sus comentarios. ¿Alguna propuesta, algún interés particular? Déjenmelo saber. Paz y bendiciones para todos. Que tengan una excelente semana.